Hola, bienvenidos al día 80 de nuestro devocional. El tema del día de hoy se llama Dios es bueno todo el tiempo. De todas las prisiones que Pipa y yo hemos visitado alrededor del mundo, esta era la peor. Está ubicada en Lusaka, Zambia. La prisión fue edificada en 1950 para albergar 250 hombres. Hoy tiene más de 1,300. Las celdas, que fueron construidas para albergar a 50, son ahora el hogar de más de 150 hombres. Están encerrados en sus celdas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. No hay suficiente espacio para que todos duerman al mismo tiempo y deben turnarse. El hedor y el calor en dichas celdas son insoportables. Si los prisioneros no tienen sida o tuberculosis al ingresar a la cárcel, es muy probable que se infecten al poco tiempo. Las celdas están emplazadas alrededor de un patio ubicado en el centro del penal. Tuvimos una reunión allí, quizá porque no había nada más que hacer. Prácticamente asistieron todos los internos. La reunión fue dirigida por un hombre que llevaba 4 años esperando que trataran su caso en la corte. Era un pastor cristiano que había sido acusado de cargos menores, por los que si hubiera sido juzgado en Inglaterra, probablemente hubiera recibido una multa menor. Pese a que seguramente era inocente, este hombre llevaba 4 años languideciendo en la prisión, sin ser hallado culpable aún, sin pasar por un proceso judicial, sin saber cuándo sería liberado, sin saber si alguna vez lograría ser libre. Nunca olvidaré sus palabras al comenzar la reunión. Dios es bueno todo el tiempo. He allí un hombre que tenía una confianza absoluta en la bondad de Dios, no debido a sus circunstancias, sino a pesar de ellas. Sabía y había experimentado la bondad de Dios en medio de gran sufrimiento. Como resultado, aunque se encontraba en pésimas condiciones dentro de la prisión, seguía el ejemplo de Jesús y anduvo haciendo el bien. John Wesley dijo una vez: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas y en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como puedas. Salmos 35 del 19 al 28. Vamos a leerlo. Dice así. Déjenme cambiar a la nueva versión internacional. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman: miren en lo que vino a parar. Señor, tú has visto todo esto, no te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta, levántate en mi defensa, defiéndeme, mi Dios y Señor. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen: así queríamos verlo. No permitas que digan: nos lo hemos tragado vivo. Queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de deshonra y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación, y digan siempre: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré mi justicia, y todo el día te alabaré. Dice el comentario: en todo, Dios obra para tu bien. Seamos sinceros, no todas las personas son buenas. Algunas personas odian sin motivo y actúan de forma maliciosa. A lo largo de este pasaje vemos un gran contraste entre las dificultades que David enfrentaba por parte de quienes lo rodeaban y las bondades de Dios. La versión bíblica en inglés, The Message, presenta dicho contraste al usar 4 veces la palabra bueno, pero en contextos diferentes. Ten cuidado con la multitud no tan buena. Habrá momentos en tu vida y en la vida de tu comunidad cuando estés bajo ataque de aquellos que hacen planes traicioneros. No vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. Nada bueno vendrá de ese grupo de gente. Tener un buen tiempo no siempre es bueno.
David habla del tiempo bueno de ese grupo. Estas personas están teniendo una fiesta a expensas de David. Ellos lo odian sin motivo. Que no se guiñan el ojo los que me odian sin razón. Piensan que están teniendo un tiempo bueno, pero en verdad lo que hacen no es bueno. Dios hace que todo obre para bien. Dios es grande, todo obra para el bien de su siervo, dice el versículo 27. Dios toma incluso las cosas malas que se hacen y dicen en tu contra y las usa para el bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, dice Romanos 8:28. David concluye este salmo celebrando la bondad de Dios. Escribe: le contaré al mundo cuán grande y bueno eres. Gritaré aleluya todo el día, cada día. Salmo 35:38. Señor, ayúdame a recordar tu bondad y confiar en las buenas cosas que tienes reservadas para mí. Lucas 3 del 1 al 22. Dice así: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas quedan llanas, y toda humanidad verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir: tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron. No cobren más de lo debido, respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados. Y les dijo: no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Dice el comentario: la bondad... A ver si actualizó aquí. Dice: la bondad procede del arrepentimiento y del Espíritu Santo. La gente suele sorprenderse al ver el mensaje de Juan descrito como buenas nuevas. Puede parecer muy negativo para nosotros, pero la palabra de Dios siempre constituye buenas nuevas. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. Es un mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es bueno, es liberador.
conduce a la libertad y el perdón. El arrepentimiento debería producir buen fruto. Juan el Bautista dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué es este buen fruto? Buen fruto incluye tanto justicia social como moral personal. Es interesante que los ejemplos dados se relacionen en alguna medida con el trabajo y el dinero. ¿A qué se parece la bondad? En primer lugar, a la generosidad. Aquellos que tienen bienes deben apoyar a quienes no pueden. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Honestidad. Juan le dice a los recaudadores de impuestos: no cobren más de lo debido. Contentamiento. Juan dice a los soldados: no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que tienen o con lo que les pagan. Juan no es simplemente un predicador de justicia social. Afirma sobre Jesús: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego simbolizaba la pureza, el poder y la pasión. Cuando Jesús oró, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La bondad es una de las características enumeradas por San Pablo como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Por medio del Espíritu Santo experimentamos la bondad de Dios. Lo que Dios habló a Jesús, te lo dice a ti. Disfruta el hecho de ser hijo de Dios. Dios dijo a Jesús: Tú eres mi Hijo amado. Por medio de Jesús eres capaz de llamar a Dios Padre. Considerando que la relación de Jesús con Dios es única, el apóstol Pablo señala que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Se te confiere la misma experiencia de ser hijo de Dios por adopción. Esto es vital para tu identidad, tu confianza y tu seguridad. Experimenta el amor de Dios. Dios dice a Jesús: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora bien, como señala Pablo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo te da una experiencia de la bondad de Dios y del amor por ti. Aguarda el agrado de Dios. Dios se expresa sobre su Hijo Jesús: Estoy muy complacido contigo. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, tu vida se vuelve agradable ante Él. Al experimentar el amor y la bondad de Dios derramados en tu corazón por medio del Espíritu Santo, el buen fruto del Espíritu Santo crecerá. Señor, gracias por amarme como hijo tuyo y gracias porque te complaces en mí. Ayúdame a llevar una vida de generosidad, honestidad y satisfacción y a dar buen fruto. Números 9:15 al 11:3. Vamos a leerlo. Dice: en el día que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardan las tablas del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas cumplían la orden del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces, la nube, dice, permanecía solo desde la tarde hasta la mañana, y cuando se levantaban por la mañana partían. Ya sea de día o de noche, siempre que se levantaba la nube, se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor, según lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Números capítulo 10. El Señor dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata trabajada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance, se pondrán en marcha las tribus que acampan al este,
y al segundo toque las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o festival de luna nueva, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario donde están las tablas del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Selemiel, hijo de Surisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisamá, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoní, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ahiezer, hijo de Amisadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser, y Ahirá, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés dijo al madianita Obab, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No, no iré, respondió Jobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Números capítulo 11, los primeros 3 versículos. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira, y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Dice el comentario: Dios ha prometido darte buenas cosas. Moisés le dijo a su suegro: el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Lo instó a que fuera con ellos. Compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Moisés, junto con el pueblo de Dios, había experimentado en gran medida la bondad de Dios. Dios los había guiado con nube y fuego, simbolizando su presencia.
Este es solo un ejemplo de la bondad que se evidencia a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Pese a la bondad de Dios hacia ellos, su pueblo se quejó de las penalidades que estaba sufriendo. En otras ocasiones en el desierto murmuraron sobre sus líderes, Moisés y Aarón. En ocasiones, cuando olvidamos la bondad de Dios, la bondad que Dios nos ha mostrado, nos quejamos de nuestra situación y puede que aún culpemos a nuestros líderes, pero dentro de lo posible los líderes necesitan de nuestro apoyo y aliento. Todos debemos recordar la bondad de Dios hacia nosotros, en especial en Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes definitivos que Dios concede, dice Hebreos 9:11. Quejarse nos mantiene cautivos, mientras que recordar la fidelidad de Dios nos hace libres. La alabanza, la gratitud y la adoración son el antídoto para las quejas y las murmuraciones. Terminamos con esta oración. Dice: Te alabo, Dios, por todas tus bondades hacia mí, por las buenas nuevas de Jesús, por tu perdón, por tu amor por mí, por el Espíritu Santo y el amor de Dios derramado en mi corazón, por el hecho de que te deleitas en mí y me rescatas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu provisión, por la libertad, por mis amigos, mi familia y cada bendición espiritual en las esferas celestiales. Dios es bueno todo el tiempo. Pipa añade, respecto a Números 11, del 1 al 3. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Dice: no creo que las quejas sean del agrado de Dios. Esta es una advertencia. Seré un poco más cuidadosa en el futuro. Hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Recuerda que estamos en el reto 366-2024, que se trata de dedicarle en promedio 1 hora por día para escuchar la palabra, meditar en ella y orar, dedicarla a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Yo espero que esté siendo de edificación como lo está haciendo para mí y que tengas un excelente día. Dios te bendiga.